Dios y compartir este tiempo de adoración y también de la palabra de Dios. Pensaba que de alguna manera la intención era homenajear a las mujeres. Y entonces, orando para ver qué el Señor iba a ir mostrando para este mensaje de hoy, vino a mi corazón la historia de Ana. ¿Se escucha? Sí, muy bien. La historia de Ana, una mujer maravillosa. Y Ana puse como título una historia de necesidad y de fe. ¿Sí? ¿Hay algo mal? La fecha, 16 de octubre, porque lo preparé el 16. Bueno, ¿qué va a ser? Gracias por avisarme. Bien, vamos a leer 1 Samuel, capítulo 1. Allí vamos a encontrar la historia de esta mujer. Vamos a tener una lectura extensa, pero les aseguro que es bastante jugosa. Estoy seguro que el Señor va a hablarnos en esta mañana. Espero que así sea con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, tal como también habló y obró en mi corazón en estos días. Dice 1 Samuel capítulo 1, versículo 1, hubo un varón de Ramataim de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroham, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, efrateo. Para las mamás que están esperando niños, acá tienen hermosos nombres para compartir con sus hijos y después aguantan los juicios, ¿no? Dice que este hombre, Elcana, tenía 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida. En la versión, en la traducción de la Biblia de las Américas dice, daba una doble porción porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Bueno, qué autoestima alta tenía Elcana, ¿no? Sí, pero estaba hablando de un amor profundo y claro, no podía entender su angustia. Y dice que se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras, imagino que un poco obligada también, con insistencia, porque era una fiesta especial, porque Ana no estaba comiendo. Dice, mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Tal era la costumbre de aquellos que eran dedicados al servicio de Dios. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria
Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? ¿Digiere ese vino? Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada en espíritu. No he bebido ni vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Y Elí, dándose cuenta de su error, respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer y Jehová se acordó de ella. Y aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo por cuanto lo pedí a Dios. Conocían la historia, muchos de ustedes seguramente, algunos tal vez sea novedosa. Una historia compleja, ¿no? Sobre todo por la magnitud de la necesidad que expresaba esta mujer. Yo pensaba, voy a traer una historia tan triste, pero después me di cuenta que no era una historia triste. Van a ver que tiene un final feliz. Así que el Día de las Madres no se los voy a arruinar con esta historia, todo lo contrario. Pero la verdad es que tenemos que visualizar a un aspecto de la historia de esta mujer en un dolor tremendamente profundo. Era una mujer llena de necesidades. Y yo quisiera compartir con ustedes algo. No es un paréntesis, va a ayudarnos en un puente, pero a pensar acerca de qué es la necesidad, qué son las necesidades. Y hay muchas definiciones acerca de necesidad, pero las necesidades son un impulso, una motivación dirigida a satisfacer alguna carencia que tengamos de naturaleza variable. Puede tener origen fisiológico, puede tener un origen psicológico, emocional, o una necesidad de origen espiritual. Lo cierto es que una necesidad es ese impulso, es ese empuje que tenemos los seres humanos como organismo. Algunos se autorregulan naturalmente, sin mediar nuestra conciencia, y otros van a requerir de nosotros alguna acción. Lo que pasa con las necesidades es que tienen algunas características muy específicas. En primer lugar, son múltiples. El ser humano es necesitado, no de una cosa, de muchas. Todo el tiempo tenemos necesidades y tenemos que satisfacerlas, ¿sí? Tenemos necesidades físicas, tenemos necesidades sociales, tenemos necesidades espirituales, ¿sí? Y son múltiples y además pueden darse varias al mismo tiempo, ¿sí? En este momento podemos tener la necesidad de escuchar de la palabra de Dios y al mismo tiempo va llegando el mediodía y podría haber alguna necesidad de comer o podría haber alguna necesidad de encontrarnos con la familia que deseamos. Son necesidades, deseos, necesidades, aunque no es lo mismo, deseo que necesidad, pero necesidades que se juntan al mismo tiempo, son recurrentes también, porque hay algunas necesidades que son satisfechas, pero vuelven a alzarse nuevamente como necesidad otra vez. Comer es algo que aparece recurrentemente. Además son concurrentes, es decir que más de una necesidad, como les decía antes, la tenemos al mismo tiempo. Y son complementarias, porque muchas veces una necesidad para ser atendida requiere acceder y nos demanda alguna otra necesidad, ¿sí? Tenemos hambre, necesitamos ir a la heladera a ver qué hay para cocinar. Y si no hay nada, necesitamos ir a hacer compras y van apareciendo necesidades tras necesidades porque son complementarias. Y también algo acerca de las necesidades es que tienen diferentes jerarquías las necesidades, ¿sí? Muchos de ustedes seguramente habrán escuchado hablar de un psicólogo norteamericano llamado Abraham Maslow. La pirámide, ya la están diciendo. Bien. Abraham Maslow, un psicólogo del siglo XX, muy importante, que fue generador de un gran movimiento dentro de la psicología, él desarrolla una teoría
que es el de las jerarquías de las necesidades, se habla de una pirámide, ¿no? Y entonces habla de diferentes planos de jerarquía de necesidades. Las necesidades fisiológicas, él las pone en la base de la pirámide. Cuando las necesidades fisiológicas están satisfechas, entonces aparecen las necesidades de seguridad, como que hay prioridades y jerarquías. Las necesidades de seguridad tienen que ver con la estabilidad, la salud, la vivienda, ¿sí? Aparecen necesidades sociales, ¿sí? Que tienen que ver con la afiliación, la agrupación, necesidades de autoestima, de reconocimiento, que son más de carácter afectivo, necesidades de autorrealización, que tienen que ver con logros, con la productividad, con los logros personales, y habla como última fase que la necesidad de autorrealización también, de alguna manera, empieza a conquistar algo así como la satisfacción en términos de trascendencia. Y ahí lo que aparece es la idea del vínculo con el todo. Ya no es un desarrollo que tiene que ver con lo intrapersonal, sino ya un ser que en su existencia amplía la experiencia vital a la relación con los otros, con la naturaleza, con lo sagrado. ¿Qué demandan las necesidades? Bueno, las necesidades demandan satisfacción. Como dijimos, son un impulso, algo que empuja, algo que tensiona y demanda satisfacción. Así que cuando nosotros tenemos una necesidad, tenemos un estado de tensión organísmico. Nuestro organismo entra en un estado de tensión. A veces no la reconocemos, porque hay necesidades que no son conscientes, ¿sí? Por eso cada tanto viene bien hacerse un chequeo, porque puede haber que nuestro organismo esté necesitando algo que nosotros no sabemos, y un estudio nos lo revela. ¿Es así o no? ¿Está bien los médicos? Sí, ¿no? Necesitamos entonces conocerlas, pero hay otras que no las atendemos. Y estas son peligrosas, porque van a depender puramente de nosotros el camino y la acción que tomemos para satisfacerla. Es tan preocupante no atender las necesidades que muchas necesidades no atendidas no solo pueden terminar enfermando todas las dimensiones de nuestro ser, sino que hasta pueden llevarnos a la muerte. Cuando una necesidad no es satisfecha, el grado de tensión va en aumento y esto puede hasta provocar la muerte. Así que la demanda de la necesidad es que se ejecute algún tipo de acción que produzca satisfacción y que nos ayude a recuperar el estado de estabilidad que perdimos. Y así estaba Ana, llena de necesidad. Ahora, yo les pregunto, ¿cuál era la necesidad de Ana? No sé si vieron el grafiquito, yo no me detuve en la placa para poder ir rápido, pero si necesitan volvemos, ¿sí? Es decir, no podemos satisfacer directo la necesidad, tenemos que recurrir a alguna acción, ¿sí? Tenemos que, ¿sí? A veces la necesidad requiere de alguna acción que nos lleve a la satisfacción. Y así estaba Ana, llena de necesidad. Ahora, si les pregunto, ¿dónde estaba la necesidad de Ana? ¿Qué era la necesidad de Ana? Bien, a simple vista y en la superficie, la necesidad de Ana era tener un hijo. Pero yo quisiera ir un poquito más profundo, porque me parece que no es solo esto. Si vemos un poco más en profundidad, estamos ante una mujer cuya sociedad la miraba de un modo despreciada, de desprecio, de un modo despectivo, quise decir. Su condición de no tener hijos era socialmente rechazable. Algo estaba incompleto. Así que era una persona que seguramente tenía la necesidad de ser mirada de otra manera. En su casa no solo tenía la competencia por el amor de su esposo, en aquella época no era cuestionable que un hombre tuviera dos esposas, así que tenía una rival, vieron que apareció como rivalidad. Podría haber sido diferente, pero no era así, era rival. Así que en su casa no solo tenía la competencia por el amor de su esposo, sino que además era víctima de burlas y de un acoso perverso por parte de Penina. Esta otra mujer se jactaba de su condición y despreciaba y la hacía sentir muy mal a Ana. Así que seguramente había otro tipo de necesidad allí. Dice en el versículo 4 y 5, cuando llegaba el día que ofrecían sacrificios, dice,
Elcana le daba a Ana una parte escogida, una parte especial, una doble porción a Ana, porque la amaba, aunque no le había concedido hijos. Sin embargo, su condición personal había dañado tanto su autoestima, que además de angustiada, se sentía en falta con su esposo. Se sentía que no alcanzaba quién era. No podía gozar, no podía recibir el amor de su esposo. No podía disfrutar el amor real. Y dice que cada año se encontraba en esta situación y este día Ana es recibida por su esposo con esto de ¿por qué llorás? ¿Por qué no comés? ¿Acaso no te alcanza? ¿Por qué está afligido tu corazón? Y Ana estaba envuelta en una sensación de sinsentido que la iba asfixiando, de incomprensión, de soledad probablemente. Y un detalle, ¿por qué no comés? Era su necesidad insatisfecha, que ya estaba enfermando sus emociones y hasta su organismo. Ya estaba descuidando su físico también, no comía. Ana se sentía también víctima de algún tipo de maldición, porque conocía de Dios y lo amaba a Dios. Era una mujer fiel. Pero Dios había prometido a su pueblo: bendito serás más que todos los pueblos, no habrá en ti varón ni hembra estéril. Por haber oído estos decretos y haberlos guardado, Jehová te guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a sus padres. Y ella guardaba los mandamientos del Señor. Sin embargo, no había hijo para ella. Así que probablemente, aunque era una mujer piadosa, tenía algunas ideas, como a veces escucho conversando con personas. No sé si a ustedes les pasó, y a lo mejor alguno de ustedes en algún momento tuvo algún pensamiento así. Me hicieron algo malo, me hicieron un trabajo, tengo una maldición. Probablemente Ana se sentía así, porque la bendición de Dios no estaba. Esa bendición prometida a ella no le llegaba. Así que se sentía en algún sentido como maldita. Su realidad existencial era horrorosa. Y no se trataba solo de no tener un bebé, sino de las tremendas consecuencias que eso tenía para una mujer en esa época y en esa cultura, en ese contexto familiar, y que abarcaba todas las dimensiones de su ser. Así que me la imagino preguntándose cada día, porque dice que cada año le pasaba esto. Cada año subía a la casa de Jehová y Penina la irritaba de este modo. Me la imagino preguntando, ¿qué hacer para encontrar satisfacer estas necesidades? ¿Qué hacer? Porque era impotente, absolutamente impotente para resolver esto. Así que incómoda en su sociedad ante la mirada de las personas, incómoda en su hogar por los sentimientos de desvalorización, inadecuación, impotencia, deuda, carencia, incómoda por la sensación de injusticia y desamparo ante el acoso y la burla, incómoda espiritualmente sintiendo que una maldición habría sobre ella, sintiendo que Dios estaba desinteresado y lejano, impotente y llena de necesidades, ejecuta la acción más llena de sabiduría posible. ¿Qué hizo? Buscó a Dios. Siguió buscando a Dios. No conocía el texto de Mateo 6:33. Nosotros ya lo conocemos. Así que por ahí podemos llegar a lugares de menos dolor. Mateo 6:33, que dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Nos cuesta creerlo, porque miramos en plano, en las circunstancias. Pero Ana miraba las circunstancias horrorosas, ese lugar oscuro que habitaba. Sin embargo, tuvo una acción de fe que vamos a imitar. Amén. Por eso les contaba que era una historia de necesidad y de fe. No sé cuál es la necesidad tuya hoy. No sé si es una necesidad puntual. No sé si es una necesidad que trae muchas otras. No sé cuántas dimensiones de tu existencia abarcan y cuántos lugares
de dolor, pero buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Vamos a ver entonces la fe inspiradora de Ana, porque Ana en esta situación tan desesperante se animó a dar el primer paso de la fe. El primer paso de la fe tiene que ver con creer. Creer. Y creer no es un acto intelectual. Creer es buscar, es no saber bien cómo, es no conocer, es imperfección. Creer es intención, es movilización. No tiene que ser perfecta, pero tiene que ser real. No tiene que ser una búsqueda perfecta, pero tiene que ser honesta. Porque Dios está cercano a los que le buscan de verdad. Así que tiene que ser real. Y el primer paso de la fe es creer. Creer buscando. Dice Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios, primero, crea que hay un Dios. Y segundo, que es capaz de darnos lo que necesitamos, que es galardonador de los que le buscan. Es decir, ¿de qué serviría acercarme a Dios cuando no creo que Dios existe? No es un buscar, Dios mío, o bueno, que Dios me ayude. Eso no es nada, es un mamarracho. La fe, la única fe verdadera, es la que busca creyendo. Pero además de creyendo que existe Dios, cree que Él tiene lo que necesitamos. ¿Y saben una cosa? Decía un personaje muy famoso en la antigüedad, el corazón del hombre tiene un vacío que genera múltiples necesidades, agregaría yo, pero tiene un vacío con forma de Dios. Es Dios el que tiene el exacto modo de cubrir el vacío y la necesidad de los hombres. Así que acercarnos a Dios es ir a buscar eso que Él tiene. No solo creo que existe, creo que Él tiene lo que necesito. Segundo, no le hagas clic ahí. ¿Cómo fue que Ana se expresó en este primer acto de fe? Bueno, dice que con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Y dice, he derramado mi alma delante de Jehová. Y entonces fíjense que vamos al segundo paso, que es muy especial. No es simplemente creer como un acto de buscar o un orar como hacemos habitualmente, rezamos una oración ya escrita, o repetimos. A veces me enojo conmigo mismo cuando vamos a almorzar porque me encuentro repitiendo una oración. Y me enojo conmigo mismo, termino de orar y digo, Señor, no sé si vino del corazón, pero yo estoy agradecido de verdad. ¿Por qué? Porque dije, Padre, te damos gracias por los alimentos, bendecí nuestro día en el nombre de Jesús, amén. Pum, pum. Un trámite. No es eso. Es el corazón derramado. Es el corazón dispuesto. Es la manera precisa para ir al Dios que tiene algo para darnos. Así que como hizo Ana, fue a recibir de parte de Dios. Las personas de fe no vamos ciegamente a Dios. Conocemos aquel en quien depositamos la fe. Sabemos quién es Dios, tenemos que saber quién es Dios. Tenemos que saber que Él tiene algo para nosotros, pero también tenemos que saber que nosotros somos necesitados. No sirve la oración, Señor, te pido, te pido, te pido, te pido, te pido, sin decir, Señor, te necesito. No es una expendedora
Dios no es una maquinita que tocamos el botón y nos provee. Dios es aquel que puede llenar nuestro vacío, satisfacer la necesidad profunda del alma. Señor, te necesito. No solo sé que existís, sé que tenés el remedio para mí y sé que yo te necesito. Amén. Así que es la disposición de recibir el segundo paso de la fe. Por eso el encuentro con Dios de Ana no es un solo encuentro que expresa reclamos, sino que es un modo de estar en su presencia con un corazón derramado por completo, hasta que va decantando nuestras ideas y nuestro egoísmo para recibir la buena voluntad del soberano Dios para nosotros. Dice que ella con amargura de alma oró a Jehová, lloró abundantemente, hizo voto diciendo: Jehová, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, si te acordaras de mí, si no te olvidares de mí, sino que dieres un hijo varón, yo lo voy a dedicar a Dios todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Fíjense que lo primero que hizo es derramarse. Lo que hizo primeramente es disponerse a recibir de Dios. Y después manda la petición. Ahí viene lo que pasa con Elí y esta interrupción, ¿no? Pero a mí me hace pensar esta interrupción, me la imagino a Ana casi clamando a los gritos. No sé si fue así. Señor, si te acordara de mí. Y cómo esa oración fue decantando hasta terminar siendo un movimiento solo de labios en la presencia de Dios. Ya no había palabras. Ya no había palabras. Era un corazón derramado en la presencia de Dios. Así lo dice ella misma. Que cuando nos acercamos a Dios de este modo verdadero, íntegro, se habilita una posibilidad que es transformadora para nosotros. Porque poco a poco los te pido van decantando, se van diluyendo porque aparece Él en escena. La oración y la búsqueda de Dios debe ser un encuentro. No es un monólogo, no es puramente para mí, es un encuentro. Él y yo nos encontramos y yo estoy dispuesto a recibirlo. Tengo que pedirle, pero quiero recibirlo. Y en ese proceso hay algo maravilloso que creo que pasa. Por lo menos me da mucha, no es ni placer ni alegría, no sé ni qué palabra decir, pero me conmociona, me impacta cuando lo vivo. Porque voy con una intención a orar. Y cuando esto me pasa, se cumple algo de lo que dice en Romanos 8:26. Dice, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ahora, este texto lo que dice es que intercede ante Dios para que lo que yo pido sea transformado en lo que a mí me conviene. Pero creo que en ese vínculo tan profundo de la intimidad con Dios, esos sonidos indecibles del Espíritu Santo también llegan a mi corazón y a mi oído. Y mientras voy orando, buscando en la presencia de Dios, mi petición se va transformando en la búsqueda de su soberanía para mí, porque eso es lo que me conviene. ¿Cuántas veces le pedís caprichosamente a Dios? Si sos como yo, miles. Yo te invito a la experiencia de ir y quedarte en la presencia de Dios. De ir y quedarte hasta que escuches la voz del Espíritu Santo casi balbuceante, diciendo, esto es lo que te conviene. Esto es lo mejor para vos. Esto es lo que vas a recibir. Y es tremendo el final, porque en el versículo 18
dice, se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. ¿Escucharon? Ana no se fue de ese lugar embarazada. Para nada. Ni escuchó de Dios que le iba a prometer un hijo, no lo dice la Biblia. Pero la presencia de Dios, el poder de la comunión con Dios, había restaurado su alma. Ana buscó y recibió. ¿Qué recibió? ¿Lo que quería? No, lo que Él tiene para nosotros, que es la restauración plena de nuestro ser. Recién leíamos el Salmo 23, y el Salmo 23 dice, Él nos hará descansar en su presencia. Nos lleva a delicados pastos para darnos descanso. En la intimidad con Él, nuestro corazón haya descanso. Nos lleva a aguas de reposo, donde nos pastorea, y allí confortará mi alma. Es en la intimidad con el Señor a la que te invito a ir, tomando el ejemplo de esta mujer, para encontrar el confort perdido, para encontrar la restauración perdida, para encontrar la distensión que significa sabernos cuidados por el Señor. Matthew Henry dice, la oración es consuelo para el alma piadosa. La oración suaviza el semblante y así debería ser. Aquellos que usan correctamente el privilegio de acudir al trono de gracia de un Dios reconciliado en Cristo Jesús no permanecerán miserablemente por mucho tiempo. ¿Te sentís miserable en algún aspecto? Aquellos que usan correctamente el privilegio de acudir al trono de la gracia no permanecerán miserablemente por mucho tiempo. Dice en Isaías 40, da fuerzas al cansado, le aumenta el poder al que no tiene vigor. Así es Dios obrando cuando nos encontramos con Él. Y termina en el capítulo 2, esta primera parte de la historia de esta mujer, con una oración, y Ana eleva su voz al cielo, al Señor, cuando entrega a su hijo, y le dice, el Señor hace empobrecer y hace enriquecer. Él humilla y enaltece. Él levanta del polvo al pobre, y al necesitado lo enaltece desde la basura, para hacerlo sentar con los nobles y hacerlo poseer un trono glorioso. Así que el tercer paso de la fe de Ana, para terminar, ¿cuál es este tercer paso? Es buscar primero, creer, buscar. El segundo es recibir, ir a recibir. Y el tercero es entregar. La fe sin entrega está incompleta. La fe de creer, la fe de estar disponible para recibir, requiere de una tercera condición, la fe de entregar. ¿Es entrega de qué? De todo. No es si me das, yo te doy. Me acuerdo que siempre cuentan los ex campeones del mundo de la selección argentina del 86 que hicieron una promesa a no sé qué virgen en Jujuy y que nunca fueron después. Así que están todos en deuda porque salieron campeones, pero no fueron a agradecerle a la virgencita. Y ellos lo cuentan. Pero no es eso, eso es un mamarracho también. Dame porque entonces te doy. Es más bien, si me das algo, cualquier cosa que me des, eso será tuyo tal como yo soy tuyo. ¿Amén? No es te voy a dar algo si me das. Es reconozco que ahora soy tuyo, me entrego por completo. Y si me das algo, es tuyo. Si me lo diste y yo soy tuyo.
Y así fue como llevó a Samuel al templo y allí quedó él sirviendo a Dios y fue un hombre tan maravilloso en la historia. Primera Crónica dice, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente alguna cosa? Todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Así que quiero cerrar en el deseo de que el Señor nos esté movilizando en una búsqueda nueva de Él. Más que creer es nuestro lema de este año. Un modo nuevo de ir a la presencia de Dios, a buscar esta intimidad restauradora. Y así como la necesidad de Ana, al principio decíamos, era el bebé, yo quiero decirte que probablemente entre nosotros, tal vez no sea para todos lo que voy a decir, pero a lo mejor para alguien sí, tenés en la mira una necesidad. Ojalá esta reflexión te inspire a mirar más amplio. Esa necesidad tiene un trasfondo y tiene un trasfondo y tiene un trasfondo. ¿Y saben lo que necesitamos todos nosotros? No eso que creemos que necesitamos, lo que necesitamos es a Dios. Lo que necesitamos es a Jesucristo. Lo que el hombre y la mujer necesita, madre o no madre, padre o no padre, soltero o casado, joven o viejo, todo lo que el hombre necesita está en Dios. Y está a través de Cristo. Y nosotros podemos estar completos en Él. Así que te invito a que en este día, antes de distraerte con las celebraciones y los brindis, o después, pero te recomiendo antes, vayas aunque sea un segundito a la presencia de Dios, a derramar tu corazón, a hacer un primer impacto, un primer lugar, un primer toque. Señor, acá estoy porque te creo. Acá estoy porque sé quién sos y lo que tenés para mí. Aquí estoy porque quiero recibir. Y aquí estoy porque me quiero entregar. Amén. Vamos a tomar unos segunditos para orar. En silencio, cada uno en su lugar. Bendito Dios, te damos muchas gracias por tu palabra. Te damos muchas gracias por tu presencia a través de tu Espíritu Santo. Te damos muchas gracias por esta historia inspiradora, pero sobre todo por tu corazón dispuesto a recibirnos, oh Dios, por tu grandeza, por lo inagotable de tus recursos, porque sos exactamente todo lo que necesitamos. Es que, Señor, en esta mañana queremos venir para recibirte. Señor, para hacer una nueva relación que sea transformadora, que restaure nuestra visión, que restaure nuestras heridas, que restablezca la felicidad perdida con la recuperación del gozo de sabernos en Cristo. Y Señor, también que esta sea una mañana en la que en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra voluntad, en nuestras conductas, podamos hacer también una entrega plena de quienes somos y lo que tenemos. Señor, queremos que nos recibas. Y gracias porque las puertas de tu gracia están abiertas para todos aquellos que te buscan. Señor, porque estás deseando bendecirnos con toda bendición. Señor, que podamos
acercarnos en libertad, sin escuchar las voces que nos ahogan, las voces que nos reclaman, que nos cuestionan, como le pasaba a Ana, pudiendo dejar todo y derramarlo en tu presencia solo para recibirte y para entregarnos por completo. Te pedimos que en este día nos bendigas también con la posibilidad de celebrar las familias, lo pasado, la posibilidad de haber llegado hasta aquí porque tuvimos quien nos cuidó, y también para celebrar las oportunidades que nos das de cuidar a otros. Señor, danos una experiencia especial, espiritual, que impacte en todas las dimensiones de nuestra vida en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.